Segundo domingo del tiempo ordinario. El título de nuestra enseñanza podría ser Vengan y lo verán. El Evangelio está tomado de Juan, capítulo 1, versículos 35 al 42. Y dice así el evangelista Juan. Al día siguiente estaba Juan otra vez allí con 2 de sus discípulos y mirando a Jesús que pasaba dijo: Este es el Cordero de Dios. Los discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a Jesús. Este se dio vuelta y viendo que los seguían les preguntó: ¿Qué quieren? Ellos le respondieron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Vengan y lo verán, les dijo. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era alrededor de las 4 de la tarde. Uno de los 2 que oyeron las palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Al primero que encontró fue a su propio hermano Simón y le dijo: Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa Cristo. Entonces lo llevó donde estaba Jesús. Jesús lo miró y le dijo: Tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Hasta aquí el Evangelio. Juan nos relata estos encuentros y nos dice que acontecieron al día siguiente, es decir, después del testimonio que diera Juan ante los interrogatorios de los sacerdotes y levitas que los judíos mandaron desde Jerusalén. Ahora Juan, al ver pasar a Jesús, le dice a 2 de sus discípulos: Este es el Cordero de Dios. Palabra que nosotros decimos antes de la comunión. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con la palabra el pecado del mundo se quiere decir de manera colectiva el que quita el peso del pecado sobre la humanidad, realidad que acontecerá con la muerte y la resurrección del Señor por nosotros. Tenemos que decir que el Cordero de Dios no elimina el pecado en el mundo, sino el pecado del mundo. ¿Entienden esto? Una cosa es eliminar el pecado en el mundo, es decir, que ya no hay más pecado. No, elimina el pecado del mundo, es decir, ese peso que la humanidad tenía sobre sí, lo que no podemos entender si no hacemos referencia inmediata a la muerte de Jesús en la cruz. Muchos significados encontramos en la Sagrada Escritura sobre el carácter figurado del Cordero. Por ejemplo, el Cordero de la Pascua judía. Es de notar que según la cronología del Evangelio de Juan, Jesús muere en la cruz a la misma hora en que en el templo se inmolaba el Cordero Pascual judío. El Cordero de Dios que nos encontramos y que no encontramos, en ningún otro relato evangélico, sin lugar a duda, hace referencia al siervo de Yahvé. Isaías capítulo 53, que es lo que Juan el Bautista ha entendido sobre Jesús. Jesús es el siervo de Yahvé. Su misión será la del profeta mártir escatológico. Su entrega por amor al Padre y a todos y a cada uno de nosotros nos liberará para siempre del yugo. Para Juan el Bautista, del yugo opresor, político, económico. Para los cristianos, en la relectura que se hace del texto y la comprensión de la fe, será del yugo, del peso del pecado sobre la humanidad. Esto es lo que Juan enseñaba a sus discípulos, la espera confiada en los profetas. Vendrá
el que lleno del Espíritu de Dios nos liberará de toda esclavitud política, económica, social, restaurará el reinado de David. Dará la vista a los ciegos, andar a los cojos, resucitar a los muertos y proclamará el perdón misericordioso de Dios para toda la humanidad. Pero a la vez, para Juan será el día de la ira de Dios, del juicio de Dios sobre la humanidad. De ahí que cuando Juan ve pasar a Jesús, les diga a los dos que estaban con él, ahí va, ¿ven? Ese es el Cordero de Dios, de quien yo les estuve enseñando cuando leíamos las Escrituras, sobre todo cuando leíamos a los profetas, y los animaba, ¿se acuerdan?, a confiar y esperar, porque Dios cumple siempre lo que promete. A estos dos, ahora Juan, les pide que sigan a Jesús. Y ellos, al oír a Juan hablar de esa manera, siguieron a Jesús. Les siguieron. Ellos han comprendido a su maestro, a Juan el Bautista, y por eso ahora van detrás de Jesús. Primero lo harán literalmente, pero en el Evangelio de Juan tiene un sentido traslaticio. Se trata de adherirse a Él, y esto es un proceso por medio de la fe. Aquí hay algo muy importante para nosotros. En el proceso de nuestra fe, el seguir a Jesús será el primer paso, pero es necesario ir creciendo en la fe, madurando en la fe. Este primer paso nos conduce a permanecer, no solo aquel día, como nos dice el Evangelio de Juan. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día, sino a permanecer con él siempre. Permanezcan en mi amor, permanecer en su amor, para poder ir descubriendo, en la medida en que él nos lo va revelando, se va abriendo a nosotros, en ese proceso de ida y vuelta, en ese encuentro dialogal, ir descubriendo quién es Jesús verdaderamente para mí, para nosotros. El proceso es ahora escuchar el testimonio del Bautista, ir detrás de Jesús, desinstalarnos de nosotros, ir, hay que animarse a ir, a dejarse enseñar por Él, a desinstalarme de mis criterios, de mis esquemas de comprensión, de mi tradición, de lo que siempre se hizo así, de la ideología. Ir detrás. Él me tiene que enseñar. Es decir, Él se tiene que autorrevelar a mí. Él tiene que entrar en una experiencia de amor amical y yo con Él. Y entonces permanecer en una comunión de fe, confianza y de amor con Jesús. Solo así voy a conocer quién es Jesús. Jesús facilita el contacto de estos dos hombres. Uno es Andrés y el otro probablemente sea el mismo Juan que nos relata hoy el Evangelio. Miren, lo mismo hace con nosotros. A ellos le dirigió una pregunta, a nosotros también. ¿Qué quieren? ¿Qué queremos nosotros? ¿Qué queremos cuando estoy con Él, cuando voy a rezar, cuando voy a misa, cuando acudo a Él? ¿Qué estoy buscando? ¿Por qué voy detrás de Él? ¿Qué es lo que busco? ¿Qué quiero? Qué importante esta pregunta, hacérnosla, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que deseo profundamente? Porque hace tiempo que vamos detrás de Él, pero quizás no nos hemos hecho esta pregunta todavía. Y esta pregunta es clave porque es el comienzo de un diálogo interpersonal, de una relación dialogal con Él, de una comunión, de un revelarme yo en mi deseo más profundo y Él a la vez revelarse, mostrarse en la profundidad
esta comunión intimísima que solo es posible cuando dos personas pueden trascenderse a sí mismos y penetrar en la intimidad, en la medida en que el otro lo permite, ciertamente, del otro. En la petición que hacen estos dos late el deseo, la petición de que Jesús les conceda poder dialogar con Él. Un diálogo abierto, sin restricciones, sin miedos, un diálogo sincero, un diálogo donde yo me reconozco como soy y me acepto como soy. Un diálogo cargado de preguntas, sí, también de dudas, de temores, de esperanzas, quizás muchas de ellas frustradas, de reproches. En el fondo, un diálogo que busca un sentido. Lo llaman rabí, maestro. Le dicen que quieren saber dónde vive. Qué importante esta pregunta, ¿no? La respuesta de Jesús no es vivo en tal dirección, vengan cuando quieran. No, es concreta, vengan y lo verán. Es decir, no se trata de un local, no se trata de una dirección. ¿Dónde vives? ¿Dónde moras? ¿Dónde está tu verdadero ser? Vengan y lo verán, vengan. Hay que animarse a salir, repito, de sí mismo, ponerme en camino, correr el riesgo de entrar en una comunión, en una experiencia con el otro. Solo así podré ver. El ver no significa el ver simplemente con los ojos, es más profundo. Vengan y creerán. Es decir, la inteligencia, que es importantísima, será iluminada por la fe. Y entonces tendrán una comprensión profunda de quién es el otro. Esto ocurre, querida hermana, querido hermano, en todo encuentro interpersonal. Seguramente quieren ellos dialogar con él. Primero sobre la cuestión mesiánica, que es lo que escucharon del Bautista cuando leían las Escrituras, de lo que Juan les había hablado tantas veces, pero no solo como una promesa en el tiempo, sino como algo inminente. Eso es lo que había entendido Juan, que la venida del Mesías era inminente. Esta cuestión fundamental, no solo para la interpretación de las Escrituras, sino para el destino último y definitivo de Israel y de la humanidad. Juan había practicado en el círculo de sus discípulos la lectura de las Escrituras, hoy diríamos aplicada, es decir, no abstracta, aplicada a la realidad. Es decir, interpretando y ayudándoles a interpretar desde los textos la realidad que estaban viviendo, o si quieren, mirar la realidad que estaban viviendo con sus angustias y sus esperanzas, sus frustraciones, y desde ahí iluminarla con la promesa y los oráculos de los profetas. Eso se trata de ir comprendiendo las Escrituras de una manera aplicada, ¿ven? Aplicada a la realidad. Él mismo interpretaba su vocación y misión a la luz de los profetas. Se autodesignaba como el precursor. Esto lo tuvo que ir descubriendo a lo largo de un camino personal. Él se autodesignaba como la voz que clama en el desierto, como el que predica el bautismo de penitencia. Y pensaba y anunciaba a Jesús como, ¿se acuerdan?, el más fuerte que bautizaría en el Espíritu Santo. Ahora lo designa el Cordero de Dios. Es obvio que aquellos hombres que habían recibido tal enseñanza quisieran ahora recibir del mismo Jesús una información más explícita. ¿Sos vos o hay que esperar a otro? Otro paso importante en el proceso de la maduración de la fe: no negar la inquietud, no negar la duda, el cuestionamiento, la búsqueda. Somos seres en búsqueda de la verdad. No podemos quedarnos instalados en eso poquito que hemos... No, estamos en una búsqueda constante.
el corazón inquieto, diría San Agustín, la búsqueda de la verdad, de esa verdad que puedo ir conociendo. Ellos ya la iban conociendo a través del estudio de las Sagradas Escrituras, en relación orante y de discernimiento con la realidad en la que se movía. Bueno, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Los dos antiguos discípulos de Juan encuentran en Jesús ahora más que un maestro. Ya no es el rabí, sino que encuentran no solo el rabino que les interpreta las Escrituras y desde ella la comprensión de la realidad en la que viven, sino que llegan a la convicción intimísima de que ese que está con ellos, que han entrado en diálogo, en comunión, en amistad, qué importante esta palabra, en amistad con Jesús, y con quien han compartido todo el día, es el Mesías prometido en la Escritura. Jesús no se lo dice, miren, soy yo, miren, ve este texto, coincide. No, hay una experiencia, subrayo esta palabra, si no tenemos experiencia, si no se produce el encuentro, si no hay una experiencia de amor, de comunión, nunca vamos a saber en verdad quién es Jesús. Sí, vamos a saber doctrina, todo a nivel intelectual, pero no va a haber una experiencia, esa experiencia que me lleva a ser testigo, no simplemente profesor de catequesis, sino testigo de la verdad, porque lo he experimentado. ¿Cómo lo testificará ahora Andrés a su hermano Simón? Fíjense lo que le dice. Hemos encontrado al Mesías, que traducido significa el Cristo. El encuentro ha sido revelador y se produce ya no por la búsqueda de ellos, sino por iniciativa del mismo Jesús. Ellos buscan, como buscás vos y yo, pero está la iniciativa de Jesús, que sale a nuestro encuentro y que se revela, que abre su corazón para que yo pueda conocerlo. Es Jesús quien los invita a ir con Él. Y es Jesús hoy que te invita a vos a ir con Él. Vení y lo verás, les dijo. ¿Y ellos qué hicieron? Fueron, esto nos cuesta, salieron de sí, de sus esquemas, de sus seguridades, de sus miedos, de sus dudas, de sus debilidades, y se pusieron en marcha, no mirando para atrás, sino mirando para adelante. Él me llama, vení, dale, y lo verás. Es decir, tendrás la experiencia. Y por eso se quedaron con él ese día. Juan el Bautista, hasta ahora, ¿qué ha sido? Ha sido el mediador. Ahora es Jesús mismo quien los invita y te invita a vos a ir y ver. No solo ir, salir de vos, ponerme en marcha, como dijimos, sino las dos cosas juntas. Ir, es decir, tomar la decisión de ponerme en marcha, de ponerme en camino, de ir con Él y ver, es decir, tener la experiencia, animarse a correr el riesgo de amar y de confiar. Yo solamente puedo conocer la verdad de la otra persona que está conmigo en la medida en que quiero conocerla, en la medida en que dejo mis esquemas y mis prejuicios y me abro, y en la medida en que el otro me permite, en esa autorrevelación de sí mismo, penetrar cada vez más profundo en él. Pero penetrar ¿de qué manera? En el amor, en la confianza. Amor y confianza van juntos. Si amo, confío. Y si confío, amo. Esta invitación, que parecía algo corriente, normal, será la clave, no solo para ellos dos, sino para todos y cada uno de nosotros. No se nos dice dónde vivía, no interesa, lo cual no tiene mayor importancia. Lo que interesa es que Él los invita a ir con Él. Ahí está la clave. Vengan conmigo y vean, crean, confíen. Establezcamos una relación de amistad,
Empecemos a ser amigos. Empecemos a confiar mutuamente. Miren, yo confío en ustedes, por eso les invito a que vengan. Ahora, ustedes confíen en mí. Salgan de ustedes mismos. No se aferren. El evangelista, que probablemente sea el que está con Andrés, pero no se nombra, no nos dice de qué hablaron. Todo queda envuelto en el silencio. Importa poco lo que hablaron. Lo que importa es el encuentro. Es la amistad que comienza a establecerse. No es definitiva. La amistad es un proceso, es un camino también. Un yo que se abre un tú que recibe ese yo, y ese tú que se abre ese yo, y así mutuamente, en un camino permanente. Eso uno puede decir, es mi amigo, no el que yo conozco, no el compañero. Cuando hay esta intimidad, este contacto personal, esta confianza, este amor, la amistad es una forma elevada del amor. A eso nos invita Jesús, a este contacto personal con Él, con su persona. Más tarde nos dirá Juan en su primera carta, miren qué lindo, ¿ven? Él ya lo dice después, lo que he visto, lo que he oído, lo que he tocado acerca de la palabra de vida, es lo que ahora yo les anuncio. Y la finalidad del anuncio, el término del anuncio, dice, es que ustedes también sean amigos con Él, que tengan comunión de vida entre nosotros, que configuremos una comunidad fraterna, amical, que nos amamos y confiamos el uno en el otro, y que la tengamos con Él, que es el centro de nuestra comunidad, y a través de Él, con el Padre, que nos ama. En esto consiste el anuncio gozoso del Evangelio, de la buena noticia, que no es un libro, no es una serie de doctrinas, sino una persona. De ahí que no se trata de transmitir nociones, que ciertamente son válidas y necesarias para comprender la razonabilidad de la fe. La fe no es irracional. Inteligencia y fe e inteligencia van juntos. No puede haber oposición. Y si la hay es porque una de las dos está mal expuesta o está mal desarrollada. Sino que se trata de la transmisión, subrayo, de la experiencia, de lo que vi, es decir, de lo que escuché, de lo que confié, de la experiencia que tuve de su amor, de su amistad, de lo que toqué su carne. Y esto que toqué, y esto que escuché, y esto que es mi amigo intimísimo, es la palabra de vida. Es decir, es la que me colma de sentido y me abre a un horizonte de eternidad. El anuncio del Evangelio es esto. No es hacer proselitismo y ganar adeptos que vengan más a la misa, sino para que todos, este es el Evangelio, esta es la finalidad del anuncio, para que todos puedan acceder a la comunión de amor, de vida, entre nosotros como hermanos, y con la Trinidad Santa, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el objetivo de la misión evangelizadora que hemos recibido. Vayan y anuncien el amor que han recibido, lo que aprendieron de mí. Es la fecundidad del encuentro con la persona de Jesús, la fecundidad del diálogo, lo que importa. Por eso subraya la importancia de la hora, lo que no es una referencia a un dato cronológico simplemente, eran las 4 de la tarde, dado que se dijo que estuvieron con él todo el día. Ahora se señala la hora y se dice una hora puntual. Lo que interesa es el momento, subrayo, el momento, es decir, el tiempo subjetivo en que entraron en amistad, en comunión con Jesús y entre ellos.
capaz que duró varios días, no interesa, como te pasa a vos y a mí. Es la hora cargada de sentido la que ahora colma la búsqueda. Ahora Juan nos relata otro encuentro, y es con Pedro. Se trata del cómo Jesús va formando la primera comunidad discipular y cómo la sigue haciendo hoy. La hace a través de encuentros. La iglesia se va construyendo a través de encuentros. La parroquia se va construyendo a través de encuentros. La comunidad religiosa se va construyendo a través de encuentros. El llamado vocacional se produce a través de encuentros. El vengan y verán. Jesús va enjuiciando, es decir, valorando la dignidad de cada persona. Qué importante esto, ¿no? Y conquistando en la amistad, en el amor, a los futuros discípulos. Es ahora Andrés, el hermano de Simón, a quien primero encuentra y le dice: che, ¿sabes una cosa? Hemos encontrado al Mesías. Pero no se contenta con transmitirle un gran anuncio, una gran experiencia, porque la experiencia es intransferible. Ahora hay algo más. Se transmite lo que él vivió, el encuentro, la experiencia vital, cara a cara. Por eso ahora lo lleva a donde estaba Jesús, porque ahora él tiene que tener esta experiencia. Él tiene que llegar a ser amigo, Pedro tiene que llegar a ser amigo de Jesús. No basta en la evangelización comunicar la alegría de lo hallado. Es muy importante. Sino facilitar, comunicar la alegría de la experiencia, de lo que encontré, del amor, de la experiencia de su amor, de su amistad, de su perdón. Pero ahora tengo que facilitar el encuentro personal con Jesús. Y para eso tengo que acompañar al otro. Dice, entonces lo llevó. ¿Ven? ¿Qué hizo? No solamente le transmitió algo, sino que lo llevó, lo acompañó a donde estaba Jesús. Jesús, a quien acaba Andrés de presentar, a Pedro, ahora, ¿qué hace Jesús con Pedro? Lo envuelve y lo penetra con una mirada, como lo hizo con vos y conmigo. Jesús lo miró, la mirada profunda, misericordiosa, amorosa, tierna, perdonadora, una mirada que no juzga, que no condena, porque ve en lo profundo, no se queda en la hojarasca del pecado. El pecado es un accidente, un accidente moral, dice Santo Tomás, sino que va a lo profundo, a lo que vos sos en lo más profundo. Ahí te mira, y ahí le dijo, ¿y qué es lo que le dice? Fíjense, le dice, che, vos sos Simón, el hijo de Juan, pero ahora te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro, es decir, roca, no piedra. Cuidado con esto, la piedra es algo que se mueve, la piedrita del camino, la roca es algo firme. Ahora te llamarás Pedro, roca. Jesús, repito, te mira con ternura, con amor, te dignifica, su mirada te dignifica, te hace libre. Y así lo hace con nosotros. Y a partir de esa mirada le confía una misión, como a vos y a mí. Nos abre nuevos caminos. No era lo que yo pensaba. Miren, ya dice el profeta, tus caminos no son mis caminos, tus pensamientos no son los míos. No, mis caminos son más altos que los tuyos. Mis pensamientos son más profundos que los tuyos. Creemos en esto. Le abre nuevos caminos. ¿Cuál es ese camino? Poner la vida en clave de amor.
Porque si yo no pongo la vida en clave de amor, quedo cerrado en mi egocentrismo. Quedo cerrado en mí mismo. Poner la vida en clave de amor. A cada uno de nosotros nos mostrará cuál es ese camino. A mí me mostró que era el servicio ministerial. A vos te mostró que era el servicio de consagrada o de consagrado en este carisma determinado, a vos en el matrimonio, a vos en la viudez, a vos en la soltería aceptada, a vos en la virginidad consagrada, diversos caminos, pero todos esos caminos diversos y que están adecuados a mi propia condición, a mi idiosincrasia, se tienen que transitar a través del amor. No hay otra manera, de un amor que se haga servicio. El de Pedro, el de Simón, será ahora, como le dirá al final, Pedro, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, vos sabés que te amo. Bueno, entonces vos tenés una tarea, tenés que apacentar a mis ovejas. Ojo, no son tuyas, son mías. Las tendrás que apacentar. Tendrás, le dirá en otra parte, que confirmar a tus hermanos en la fe. ¿En qué fe? En la fe, en la roca. ¿Y cuál es la roca? La roca es Jesús. La comunidad se construye a partir de un cimiento, de una piedra fundamental que los arquitectos que tenían que edificar a la humanidad nueva desecharon y se ha convertido en la piedra fundamental, en la roca fundamental sobre el que se edifica la nueva humanidad. Esa roca es Jesús. Pedro tendrá que llegar a tener una fe fuerte en la roca. La mirada de Jesús es una mirada que nos penetra. Qué lindo, ¿no? Nos conoce en lo más íntimo, no nos juzga, nos ama, nos dignifica y nos elige. Y nos envía. Nada se nos dice del comportamiento de Simón. No interesa. Ni del tuyo ni del mío. Ni de sus debilidades y pecados. A lo largo de los relatos evangélicos iremos vislumbrando algo de su temperamento, de sus dudas, sus incomprensiones, sus rebeldías, sus rechazos a Jesús, sus negaciones. Nada de eso interesa aquí. Lo que importa es que lo miró así como es. Lo que importa es que te miró así como sos y que con su mirada amorosa penetró en lo más íntimo de tu realidad, de tu yo, de tu conciencia. Aún en aquellas profundidades de nuestro inconsciente, de esas sombras y oscuridades que nos avergüenzan, y que lo mismo que con nosotros no sabemos qué son, las padecemos, aparecen de vez en cuando, las negamos, las ocultamos porque tenemos vergüenza. Pero lo maravilloso es que el amor nos sana. Pedro es amado por Dios, es amado por Jesús. Por eso le va a pedir al último, Pedro, ¿me amas más que esto? Mira que yo te amo. Yo sé lo que sos. Si me negaste, pero yo te quiero. ¿Me amas más que esto? Y lo elige y le vuelve a confiar la misión, porque Jesús no se arrepiente de haberte elegido, como te eligió a vos y a mí para una misión. Lo más importante de todo es ser roca. Nosotros tenemos que fundamentar nuestra existencia, nuestra vida, sobre la roca firme que es Jesucristo. Y entonces ahí seremos verdaderos discípulos y misioneros. Se nos dice de las palabras llenas de gozo de Andrés, que nos ilustran la repercusión existencial del hecho de estar con Jesús. ¿No será esto lo que tenemos que anunciar?
¿Cómo cambió tu vida el encuentro con Jesús? ¿Cómo te arrancó de la soledad, del vacío existencial y te llenó de sentido? El anuncio siempre es alegre, porque cambió mi vida, porque la llenó de sentido. La alegría de haber encontrado a aquel que tiene palabras de vida eterna y que fuera de él no sabemos ni qué hacer ni dónde ir. Jesús les dijo en aquel momento, ustedes también se quieren ir. Y fue Pedro, miren quién, Pedro, en medio de sus dudas, de sus rebeldías, de sus negaciones, que le costará terriblemente, como a vos y a mí, le dice en aquel momento, Señor, ¿a dónde vamos a ir? Si solo vos tenés palabras de vida eterna, ¿qué está transmitiendo? Una experiencia. Solo vos me has dado vida. Solo esto tiene importancia. Entre las palabras que Andrés dirige a su hermano, lo que importa vitalmente y que no puede guardárselo egoístamente es que hemos encontrado al Mesías. No se trata de una experiencia individual. Yo encontré al Mesías, sino comunitaria, porque la experiencia se dio en la comunidad, abierta en la fraternidad. ¿Cómo fue la experiencia? Y los llamó a los dos, esa pequeña comunidad de Dios, fraterna, dos hermanos. Ahí se reveló. No te cierres a la comunidad, porque es en la comunidad donde vas a tener la experiencia del amor, de la misericordia, de la fraternidad. Es ahí en la comunión donde vas a encontrar el sentido de la vida. Lo que dice, hemos encontrado la respuesta a lo que esperábamos. Él que colma para siempre la vida humana. No me lo puedo guardar. Aquí te lo presento. De ahora en más, Simón tendrá que hacer la experiencia personal en su relación con Jesús y en la apertura a los demás. Personal, él con Jesús, pero en la comunidad discipular. Este será el camino largo. Simón tendrá que llegar a ser Pedro, es decir, a que su fe en Jesús llegue a ser roca. Ellos encontraron en Jesús al Mesías davídico, al Rey de Israel, al que les anunció y les enseñó el Bautista y anunciaban los profetas. Luego tendrán que ir más, en compañía con Jesús y juntos como hermanos, descubriendo el sentido de lo que significa ser Mesías. La fe ya está en camino y con ella están los primeros discípulos. Qué lindo, ¿no? Este Evangelio en este segundo domingo del tiempo ordinario que nos abre todo este ciclo con una gran esperanza. Que con su divino Hijo te bendiga la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos vemos la próxima.